Bastami era un famoso maestro sufí. Los sufíes son una corriente espiritual del Islam. Y Bastami había tomado la decisión de hacer un largo viaje desde la India a la Meca. Pero antes de viajar decidió consultar su viaje con otro maestro, a que él conocía y que los había muy instruido en las cuestiones espirituales. Así que lo fue a ver y le dijo al maestro: maestro, estoy a punto de salir en el viaje de mi vida a la Meca. El maestro le dijo a Bastami: mira, ¿cuánto vas a gastar en ese viaje? Bueno, Bastami le dijo: voy a gastar tanta cantidad de dinero, el viaje es muy largo. Y entonces el maestro le dijo: te pido que ahora me des todo ese dinero a mí. Bastami se asombró y le dijo: ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué, maestro, me dice esto? Entonces el maestro le dijo: ¿qué vas a ir a hacer a la Meca? Bueno, a la Meca voy a ir a encontrarme con Dios, dijo Bastami. Y entonces el maestro le dijo: bueno, y para encontrarte con Dios seguramente darás todas esas vueltas a la Meca que suelen darse. Sí, claro, lo haré, dijo Bastami. Entonces el maestro insistió: te pido que ahora, si confías en mi palabra, me des todo el dinero que pensabas usar en ese viaje. Así que Bastami se lo dio. Y entonces el maestro le dijo: y ahora te pido que des alrededor mío todas las vueltas que pensaste dar a la Kaaba en la Meca. Y Bastami lo hizo. Y cuando terminó ese ejercicio, el maestro le dijo: mira, desde que la Meca y la Kaaba fueron construidas, quizás Dios no ha vivido un solo minuto allí. Pero desde que el ser humano existe sobre la tierra, Dios no ha dejado de querer habitar, aunque sea un solo minuto, en cada corazón humano. Yo lo que te propongo, le dijo el sabio a Bastami, es que viajes a tu corazón. Esta historia, esta hermosa historia de espiritualidad, es muy apropiada para introducir nuestra reflexión sobre Jesús como camino, Jesús como tránsito, Jesús como espacio de movimiento, Jesús como trayectoria, Jesús como modelo, Jesús como ruta para nuestras vidas, para encontrar a Dios y para encontrarnos a nosotros mismos. Y de eso vamos a estar reflexionando al pensar en aquella declaración de Jesús cuando le dice a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿En qué sentido Jesús es camino? ¿Y cómo esa metáfora del camino puede iluminar nuestro propio camino, nuestra propia vida y nuestro propio corazón para encontrar a Dios, pero también para encontrarnos a nosotros mismos? Claramente la imagen del camino es la imagen de la dirección, es la imagen del destino. El camino alude hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Y en este sentido, que Jesús sea el camino, sí está muy explicitado en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento entiende a Jesús como el camino a Dios, el camino al Padre. Jesús es mediador de ese vínculo entre los seres humanos y Dios. Jesús es el intermediario entre los seres humanos y Dios. Un texto de las Escrituras dice: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Claramente una enseñanza del Nuevo Testamento es que Jesús es el camino porque es aquel que nos ha abierto el acceso a Dios. Y esto lo ha hecho de diversos modos. Por un lado,
y es el modo que creo que más presente tenemos, ha abierto el camino a Dios porque ha posibilitado ese vínculo con Dios. Jesucristo ha venido a entregarse, a darse por nosotros, a ser un puente de vida para nosotros, que nos encontrábamos alejados de Dios, que la Biblia dice que éramos enemigos de Dios, y Él ha venido a morir, a entregar su vida como una ofrenda de vida, para que nosotros tuviéramos perdón, reconciliación y un acceso abierto al trono de Dios. Por eso dice el libro de los Hebreos que ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque Jesucristo ha abierto ese camino, ha penetrado desde este lado del mundo, habiéndose hecho ser humano, habiendo convivido con nosotros, habiendo compartido nuestras limitaciones y habiéndose compadecido de nosotros. Él ahora desde aquí ha entrado al lugar santísimo y nos ha llevado a la presencia de Dios. En ese sentido, Jesús es ese camino de dirección a Dios. También es dirección hacia Dios como camino, porque Jesús nos ha hecho conocer a Dios. Y en este sentido es un camino desde Dios hacia nosotros, porque Él es Dios, Él es la representación viva de Dios, Él es la representación humana de Dios, en términos humanos, es decir, en términos que nosotros podemos comprender, descifrar, percibir, atrapar con nuestros sentidos. Y entonces Jesús se ha hecho camino al Padre. Desde el Padre ha venido, ha descendido, como le gusta decir al Evangelio de Juan, ha habitado entre nosotros, vimos su gloria, gloria como la del único Hijo de Dios, y nos ha dado a conocer a Dios. En Jesucristo hemos visto a Dios, y ese Dios que hemos visto en Jesucristo es un Dios apetecible, es un Dios deseable, es un Dios que tenemos muchas ganas de que sea nuestro Dios, porque es un Dios de amor, de misericordia, de gracia, de compasión, de justicia, pero de una justicia restaurativa, salvífica. Y entonces Jesucristo es el camino porque es dirección al Padre. El Padre viene a nosotros por Él y por Él vamos nosotros al Padre. Nuestro Dios se ha encarnado en Jesucristo para poder acercarse a nosotros y para que nosotros podamos acercarnos a Él. Y entonces en este sentido Jesucristo es camino y es dirección del Padre y hacia el Padre. En segundo lugar, la idea de camino nos acerca el concepto de trayectoria, de recorrido. Un camino es un espacio físico, geográfico, que recorremos, que transitamos. Y por lo tanto nos habla de que empezamos en un punto y terminamos en otro. En este sentido también Jesús es camino para nosotros. La metáfora de andar, de caminar, es una metáfora muy común en la Biblia. Hay un texto en Proverbios muy hermoso que dice: el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. De manera que la vida de fe es una trayectoria. No es un punto, es una línea. No es estático, sino que depende de una trayectoria de vida. Con nuestras trayectorias de vida construimos un camino.
nuestro propio camino sobre el camino de Jesús. Es decir, que Jesús es camino que hay que andar, que hay que caminar. Hermoso verso del poeta Antonio Machado: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y lo podemos aplicar aquí, porque diríamos, contradiciendo a Machado, hay camino, Jesús es un camino. Pero por otro lado, Machado tiene razón, no hay camino en el sentido que yo tengo que construir mi camino con Jesús. Yo tengo que andar por ese camino. El apóstol Juan va a decir que los que permanecen en Él, los que quieren permanecer en Él, los que quieren identificarse como Jesús, deben andar como Él anduvo. Y el apóstol Pablo en Colosenses dice, así como ustedes ya recibieron al Señor Jesucristo, anden en Él, caminen en Él. Es decir, que Jesús es camino porque es un espacio para nuestra vida, es una dimensión en la que podemos vivir. Jesucristo es para nosotros el camino porque nos invita a vivir nuestra propia trayectoria en su misma dirección. Nos invita a caminar con Él, pero es una parte que la tenemos que hacer nosotros. Y por lo tanto es una aventura también, ¿no? Y de paso el camino, para los que nos gusta viajar, esa trayectoria, que bueno es cuando tenemos la oportunidad de viajar, sea en un micro, en el auto, si tenemos la oportunidad de viajar en avión, pero sobre todo el transporte terrestre que permite ver el camino, precisamente un tren que permite ver el escenario que nos rodea. Qué emocionante es viajar, porque vamos descubriendo, el mundo se va abriendo delante nuestro, a nuestro alrededor, vamos observando, vamos recibiendo estímulos de ese medio, vamos conociendo. Viajar es una aventura, la vida es una aventura, y Jesús como camino se nos presenta como una aventura de vida, con sueños, con proyectos, con desafíos. La vida de fe, lejos de venir a empobrecer nuestra vida y a achatarla y a unificarla, casi diríamos a empobrecerla por parecido con otros millones de vidas, viene a darle su originalidad, viene a liberar la originalidad de nuestra propia trayectoria. En Jesús puede encontrar sentido, coherencia, mi propia trayectoria de vida, original, específica, única y por lo tanto valiosísima, ¿no? Y entonces Jesús se convierte entonces en camino que apasiona, que entusiasma, que genera expectativas, porque es una trayectoria para vivir con Él y desarrollar nuestro propio mapa, ¿no? El mapa de nuestra vida, desplegado en el tiempo y en el espacio, caminando con Jesús, caminando a Jesús, que Él es el camino para nosotros. Jesús es camino porque es nuestra trayectoria. Hace muchos años atrás, viajando para la ciudad de San Rafael Mendoza, tomé un mapa de la región y busqué las rutas más cortas, las más adecuadas para viajar. Buscaba corto y derecho y encontré una ruta que iba a la capital desde la capital de San Luis, directo en una línea muy recta a San Rafael Mendoza. Así que bueno, nos dispusimos a hacer esa ruta para evitar
rodeos mayores y pérdidas de tiempo, etc. Lo que yo no sabía en ese momento, lo aprendí un poco en gran medida en esa oportunidad, es que los mapas son mapas, pero el territorio es otra cosa. El mapa orienta, pero al territorio hay que caminarlo. Y entonces descubrimos que, bueno, que esta era una ruta que cruzaba el desierto, en la cual en 270 kilómetros no había ninguna ciudad, ningún pueblo, ninguna estación de servicio, ninguna gomería. Y por allí, a mitad de camino, a los 130, 140 kilómetros, apenas una pequeña aldea, y un poquitito más adelante el cruce interprovincial. Nos pasamos buena parte del viaje con Liz y mi esposa orando para que no se pinchara ninguna goma ni el auto tuviera alguna dificultad, porque hubiera sido insalvable. Y esa experiencia siempre la recuerdo como esta diferencia que hay entre un mapa y el territorio. El mapa es el mapa, pero el territorio hay que caminar. Y esta historia me hace pensar en un tercer aspecto de Jesús como el camino, que es la idea de modelo, de aquello que es modélico. Es decir, aquello que nos plantea un paradigma, un modo de hacer las cosas, que luego debe ser desplegado, ¿no es cierto? Como decíamos recién, debe ser desplegado en una trayectoria original, propia. La idea de Jesús no es que lo copiemos, ¿no es cierto? No es que nos pongamos una toga y unas sandalias y salgamos por las calles a contar parábolas. La idea de Jesús es que esa vida rica, maravillosa que Él tuvo, la traduzcamos en los moldes de nuestras vidas, de nuestros mundos reales, concretos. Cuanto mejor traduzcamos a nuestro mundo real, a nuestro real mundo, el modelo de Jesús, más éxito tendrá ese proceso de caminar con Jesús, caminar a Jesús y llevarlo a nuestro mundo. Jesús es camino porque es un modelo, es nuestro mapa, es el plan, es el gran plan, el master plan. ¿Cómo hemos de caminar? ¿Cómo se hace el camino? ¿Para dónde vamos? ¿Qué prioridades asumimos? ¿Qué precios estamos dispuestos a pagar? ¿Qué instrumentos, qué medios tenemos que descartar per se, porque no son medios para caminar el camino del Maestro? ¿A qué cosas hemos de darle prioridad? ¿De qué cosas no tenemos que olvidarnos en ese camino? Bueno, todo eso es el modelo. Jesús es nuestro modelo, modelo de vida, modelo de relaciones, modelo de prioridades, modelo de cómo enfrentar los conflictos, modelo de cómo tratar a las personas, modelo de cómo enfrentar la adversidad, modelo de cómo enfrentar la injusticia, el poder. Es decir, Jesús es el camino porque es una vida modélica, es una vida imitable. La tradición de la imitación de Cristo es muy antigua en la iglesia cristiana, ¿no? Ya en el 1300 Tomás de Kempis escribió precisamente la imitación de Cristo, cómo vivir imitando las formas del Maestro, los modos del Maestro, las ideas del Maestro, las prácticas del Maestro. Es decir, es un modelo para el que camina y por lo tanto es un mapa. Luego, cuando baje al territorio de mi propia vida y de mi propia trayectoria, voy a encontrar que habrá adaptaciones importantes, ¿no?
que habrá desafíos, porque el mundo en el que vivimos nosotros y el mundo en que vivía Jesús es muy distinto, y nuestras realidades son muy distintas, y hay situaciones que vamos a tener que decidir nosotros con el mapa en la mano y con el mapa, el modelo de Jesús, qué decisiones vamos a tomar. Es decir, se nos pide que seamos personas maduras, autónomas, que reflexionan, que tienen sentido crítico, que comparan, que piensan, que oran, que buscan la dirección de Dios, y con todo ese bagaje caminan el camino de Jesús. Pero Jesús es camino porque es modelo, nos enseña a caminar, nos dice cómo debemos caminar, y nos acompaña en el camino. Entonces, Jesús es dirección, Jesús es trayectoria y Jesús es modelo. 3 dimensiones del camino para nosotros, y para nuestro caminar con Él, para nuestro caminar en Él, ¿no? Como le gusta decir al Nuevo Testamento, en Él andamos, en Él caminamos, también con Él caminamos, también hacia Él caminamos, ¿no? Esa expresión extraordinaria del Apocalipsis: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Él es nuestro punto de salida y origen, también nuestro punto de llegada y el recorrido que hacemos hasta que lo encontremos en plenitud. Extraigamos 2 o 3 conclusiones lo más prácticas que podamos de esta reflexión sobre Jesús como camino. La primera es que la vida es dinámica y que Jesús nos llama a una vida dinámica, una vida de trayectorias, y por lo tanto de aprendizajes, de crecimiento, ¿no? Nuestra vida tiene que estar llena de proyectos, de sueños, de expectativas. La fuerza de Dios está en nuestra vida, y también un llamado, ¿no es cierto?, personal e íntimo. ¿Dónde está ese llamado? Y está en muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Está en experiencias tempranas, está en sueños, está en esas cosas que nos gustan y nos apasionan, está en lo que nos inquieta y a otros no. Es decir, nuestra vida adquiere dinamismo en Dios en la medida en que vamos descubriendo eso que Dios ha sembrado en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras experiencias de vida, como el joven José y sus experiencias tempranas de sueños con Dios. También Dios ha sembrado sueños en nosotros, y la idea es que cultivemos vidas ricas, vidas en plenitud, ¿no? La vida con Jesús debiera ser lo menos parecido a lo estático, debiera ser aquello que tiene proyección, que tiene dinamismo. La segunda conclusión o aplicación que pudiéramos extraer de la idea de Jesús como camino es que Jesús es modelo, y por lo tanto no toda trayectoria es tangente con la vida de Jesús. No toda trayectoria va de la mano de la vida de Jesús. O para decirlo en otros términos, no se puede seguir a Jesús por cualquier camino. Hay un modelo de vida, hay una manera de entender la vida, de concebirla y por lo tanto de vivirla. Y entonces hay un desafío de la purificación de los medios con los que obtenemos esos pasos que vamos dando en la vida. Vamos a tener muchos medios a disposición, y a veces algunos que no comulgan con Jesús. Entonces vamos a tener que tomar decisiones y decir: aunque me retrase en el camino, este medio no lo voy a usar, porque no comulga con la persona de Jesús, y Jesús es modelo, es camino para nosotros. Y luego la tercera, que tiene que ver, me parece, con la
con la primera parte de esta reflexión, es que Jesús como camino nos invita a un descubrimiento de Dios y de la presencia de Dios en nuestras vidas. Es un camino ascendente, vamos conociendo más a Dios en Jesús, nuevos aspectos, su riqueza es inagotable y entonces allí también debe experimentarse una dimensión de crecimiento. Tenemos que, como dice el profeta Oseas, esforzarnos por conocer a Dios, esforcémonos en conocer a Dios, porque hay mucho para conocer. Esto me hace pensar en cuando hacemos un viaje justamente y vamos a una ciudad desconocida y bueno, dijimos, bueno, estuvimos 3 días en una ciudad y uno dice, bueno, conocí tal ciudad, X ciudad, y luego vamos a ver infinidad de fotos, vamos a ver infinidad de lugares, nos hablarán de lugares que cuando nosotros estuvimos en esa ciudad jamás vimos. Porque era imposible abarcar ese lugar en tan pocos días. La experiencia con Dios es parecida. Todo el tiempo aparecen lugares, aparecen experiencias, aparecen vivencias que si no se nos habría pasado por la cabeza. Entonces tenemos que, viajando con Jesús y viajando en Jesús, en el camino que es Jesús, predisponernos a conocerlo más, a aprender más de Él, a dejarnos sorprender. Que Dios nos bendiga y que disfrutemos de este proceso de viaje, de trayectoria, de caminar, al cual Jesús nos invita o Dios nos invita en Jesús.